Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona con la que me apetecía muchísimo grabar. De hecho, solo nos habíamos visto una vez en persona, en una charla que él dio y yo fui. Pero es verdad que es la primera vez que tenemos la oportunidad de conocernos y de hablar un poquito más. Además, dos personas a las que nos gusta mucho hablar, profundizar, cuestionarnos las cosas y la vida. Él se llama Jon Kareaga, seguro que lo conocéis como activista medioambiental y con muchos de sus vídeos, esos que se sientan mirando a cámara y manda un mensaje de esos que dices, ¡guau! Tengo que empezar a cuestionarme la vida de otra manera. Así que vamos a saludarlo. Buenos días, Jon, ¿cómo estás? Buenos días, Yaida. Joder, vaya presentación. Bueno, pregunta complicada, ¿cómo estás? ¿No? Que a veces se responde de una manera muy simple, demasiado simple, pero bueno, siempre respondo en camino a estar mejor. Muy bien. Así que guay. Oye, pues te voy a copiar la respuesta. Sí, yo creo que es la mejor respuesta porque, bueno... En camino. En camino, exacto. Siempre digo lo mismo. Muy bien. Pero bueno, sí, es como qué tal, ¿no? Parece simple y igual es una de las preguntas más complicadas que nos hacemos. Porque muchas veces es como, día a día. ¿cómo estás? Bien, como por inercia, exacto, ¿no? Y piensas... No, pero es lo más fácil. A veces pues también nos tenemos que permitir, ¿no? Pues bien y punto, ya está. Ya está, no quiero entrar a detalle. Exacto. Contigo igual no, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay que encontrar esos espacios donde... Pues, donde sí puedes. Exacto. ¿No? Jon, vamos a hablar de un tema que no habíamos hablado antes en este podcast, que es verdad que podríamos recogerlo desde la psicología y traer a una psicóloga y hablar de ello, pero nos parecía mucho más interesante compartir este espacio con una persona que lo está viviendo, porque creo que aporta una mirada, una perspectiva mucho más amplia y quizá un poquito más sensata con la vida de las personas que se puedan, o sea, con las personas que se puedan estar sintiendo reflejadas. Vamos a hablar de altas capacidades. Y voy a empezar el podcast reconociéndote que tengo muchísimas dudas sobre este tema, porque hay muchísimo desconocimiento. Así que, con más razón, este podcast me parece importantísimo. Sí, bueno, la verdad es que ya te he dicho antes que estoy bastante nervioso, eso que estoy acostumbrado a hablar en público, pero cuando es tema de medio ambiente, pues no me pongo tan nervioso, ¿no? Pero en este caso, cuando hablo de mí mismo y mis diferencias frente a otras personas, pues me cuesta, pero bueno, sé que estoy en un espacio seguro y nada, que estoy preparado. Qué bien, me alegro mucho. De hecho, yo te iba a decir, este espacio es tuyo, el podcast es tuyo, podemos hacer lo que tú sientas en el momento que lo sientas y hagámoslo pues como salga, ¿no? Exacto. Siempre empezamos este podcast, Jon, cuando vamos a hablar de algún tema, explicando qué es el tema del que vamos a hablar. Si tú como persona que, bueno, ahora veremos, ¿no? Que está muy relacionado y sensibilizado y viviendo esto de la alta capacidad, ¿tú cómo lo definirías? Me cuesta muchísimo definirlo porque encuentro como diferentes definiciones, ¿no? Pues depende de qué estudio esté hablando, pues es que cada uno lo define de una manera diferente, ¿no? Lo defino como un espectro de las personas que pues no solo se tiene en cuenta el cociente intelectual, ¿no? Sino que también pues otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo defino como un espectro. Cuando empecé a entender el tema y a investigar, indagar un poco, pues, y en el libro también, que luego hablaremos, lo define como una persona que su cociente intelectual supera un 130, ¿no? Y claro, esas personas pertenecen a un 2% de la población. En cambio, si lo entendemos como un espectro y entendemos que las personas que tienen un cociente intelectual menor que 130 también pueden estar sufriendo los mismos síntomas que puede estar sufriendo una persona superdotada, pues entonces pues ampliamos ese abanico y podemos ayudar a más gente. Entonces, hay luego diferentes estudios que dicen que pertenecen el 15% de las personas podrían ser altas capacidades, ¿no? Entonces, pues intentámoslo así y con el único objetivo de intentar ayudar y entender a esas personas también que pueden estar sufriendo lo mismo, ¿no? Claro. De hecho, me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿no? De verlo desde un espectro, como las diferentes tonalidades del color, porque muchas veces decimos, no, es negro, ¿no? Pero es que existen matices dentro del negro que también hay que poderlas considerar y tenerlas en cuenta. Si no, ¿dónde las colocas? ¿Dónde colocas ese porcentaje en la sociedad? Y luego, el cociente intelectual es un simple número que puede afectar a muchísimas cosas a la hora de sacar ese número, ¿no? Entonces, en mi caso, con la doble excepcionalidad que tengo, que también tengo
déficit de atención, hiperactividad con impulsividad, pues ese cociente intelectual baja muchísimo, ¿no? Porque no puedo hacer un examen de una manera concentrada y de una manera quieta y de una manera, ¿no? Claro. Entonces, claro, depende muchísimo de muchas cosas y del estado de ánimo que estés en ese momento, ¿no? Entonces, como un examen no te define, ni un número tampoco te define. Claro. Entonces, no podemos decir que las personas con altas capacidades tienen un cociente intelectual mayor que 130, porque eso no es verdad. Ya, y mucho más cuando las pruebas no se adaptan a todas las realidades. Exacto. Que si a las pruebas ya no están bien planteadas, exacto, pues vamos mal. No, las pruebas fueron un momento muy complicado para mí porque se me olvidaron muchísimas cosas, por ejemplo, o sea, no podía concentrarme, claro. Palabras que utilizo en mi día a día se me olvidó, o sea, que el significado de esa palabra, ¿no? Sí. Entonces fue como un momento muy duro de decir como, ¿para qué estoy haciendo estas pruebas si no soy capaz ni de hacer un examen, ¿no? Luego tenía otras cosillas por detrás que en ese momento no lo sabía. Pero bueno, que no nos podemos basar en 4 hojas, que 4 hojas no nos pueden definir lo que somos. Sí, de hecho luego hablaremos de las pruebas, que me parece un temazo. A mí me gustaría poder saber, Jon, ¿tú cómo te das cuenta de que eres una persona con altas capacidades? Vale, yo siempre he sido diferente. Esa diferencia... no era consciente, simplemente yo pensaba que la gente entendía las cosas como yo las entiendo. Al final tu experiencia personal define el mundo, incluso define a las otras personas, porque dices, bueno, vale, yo funciono así, yo doy por hecho que todo el mundo funciona así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo había generado, pues me había acostumbrado a esto, es verdad que había cosas que no entendía, cómo reaccionaba la gente a diferentes cosas o cómo entendía la gente diferentes cosas, pero bueno, yo asumía que todo el mundo pues era como yo, ¿no? Y eso también, pues todo lo que estoy diciendo, o sea, en este libro pues lo define, y eso es que es como, este libro me define al 100% y esto también lo dice, ¿no? Y en cambio, bueno, con 23 años, hace un año y medio, mi madre me dice, yo mira qué documental más guay, y bajo a ver, y era como personas de altas capacidades. Entonces empiezo a ver el documental, y el documental, bueno, parecía gente un poco también... se estaba imponiendo ese estereotipo de personas con altas capacidades, ¿no? En ese documental. Pero en el último momento una persona empezó a hablar de cómo no podía parar de pensar. Como esa hiperactividad cerebral que estaba sufriendo en ese momento y que no tenía nombre, no le podía poner nombre, de repente empezó a hablar una persona. Un testimonio en el documental. De repente empecé a llorar. Y era como, no entendía por qué estaba llorando. O sea, no tenía, o sea, ni idea de por qué de repente se me saltó la lágrima. Y bueno, fui a mi habitación y me puse en Google, ¿cómo saber si eres una persona con altas capacidades? Aparecían 15 cosas y esas 15 era como, no puede ser. Entonces empecé a llorar, como sin parar. Me encerré en mi habitación y fue como al día siguiente me levanté y dije, Jon, puto flipado de mierda, esto no eres tú. ¿Tú cómo puedes ser? Tú no eres inteligente, ¿sabes? Como esa falta de autoestima que he desarrollado durante tanto tiempo, no identificándome con nadie ni con nada, no, pues al final ahí se vio, de repente salió y dijo, esto no eres tú. O sea, ya lo siento, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ignoré, no iba ni al psicólogo ni nada, y después de un mes me sentía fatal y decidí ir al psicólogo. Y bueno, pues empecé a contarle mis movidas y de repente me dijo como, ¿alguna vez te han dicho alguien que podría ser una persona con altas capacidades? Y cuando me dijo eso, se me quedó como la cara, a media hora tardó la psicóloga en decírmelo, se me quedó la cara así y digo, y empecé a llorar de nuevo, o sea, no quiero esto. Y tenía como un par de sensaciones, o sea, unas sensaciones de no quiero esto, pero ostras, qué guay que tenga respuestas, ¿sabes? Como era tristeza, miedo, porque no sabía lo que significaba, incertidumbre, miedo a no ser aceptado, miedo a que un profesional me estaba diciendo directamente que era raro, ¿no? Cuando en verdad todo el mundo de mi alrededor lo sabía, ¿no? Entonces fue un momento muy complicado llegar a casa y ni siquiera querer contárselo a tus padres y bueno, pues le conté a mi padre, luego a mi madre y era algo que no quería contárselo a nadie, porque para mí era un horror eso. Y era como, o sea, esa era la sensación que tenía en ese momento. Claro. Y exacto.
Exacto, rechazo absoluto o sea, no me aceptaba, no me quería aceptar así. Y en cambio también sentía un alivio, o sea, era como dos emociones que se contraponen y salen en forma de inseguridad, de qué hago ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a contárselo poco a poco a gente de mi alrededor. Oye, mira, pues me ha dicho la psicóloga que puedo ser esto, no sé qué. Y luego, bueno, pues empecé a ir al psicólogo súper a gusto, joder, estoy en buen camino, pero porque pensaba que esa psicóloga me iba a ayudar. Entonces, cuando sabes que alguien te ayuda, pues te sientes mejor, ¿no? Porque, bueno, pues te sientes comprendido. Pero me di cuenta de que de repente esa consulta no estábamos hablando de altas capacidades. Estamos hablando de otras cosas que seguramente que también serían importantes, pero que yo en el último momento de la consulta siempre le preguntaba, oye, ¿y esto qué? ¿No vamos a hablar de esto? Porque es que a mí me ha soltado una bomba aquí y yo no sé lo que significa eso. No tengo ni idea de lo que soy. Tengo 23 años, pensaba que me conocía, ahora no tengo ni idea de lo que soy. Entonces, yo estaba yendo al psicólogo por eso, para encontrar esas respuestas, ¿no? Y al final, pues pensaba que me estaba haciendo bien hasta que, bueno, pues llegó un momento que mi madre me preguntó de, John, ¿cómo estás? Y esa pregunta tan complicada. Y le dije, bien. Y en ese momento empecé a llorar. En ese momento empecé a sangrar por la nariz de una manera muy heavy. O sea, fue como todo lo solté ahí. Y fue como un alivio de, vale, estoy mal y mi cuerpo lo está diciendo de una manera física, ¿no? Claro. O sea, y eso ver eso fue muy heavy. Pero también fue como, vale, he tocado fondo y de aquí para arriba. O sea, eso fue guay, la verdad. Y mi madre me ayudó, cogió las riendas de las cosas, de la situación y dijo, tú... para ya, no puedes gestionar esto tú solo, así que yo voy a hablar con X personas, luego esto y vamos a ver cómo solucionar esto, ¿no? Claro. Y ahí me fui a hacer las pruebas de altas capacidades. Wow, qué duro. Sí, John. Sí, o sea, ese momento fue muy duro, pero lo recuerdo, no sé, creo que borramos todas las cosas que no queremos tenerlo ahí, ¿no? Pero el cerebro es muy listo. Sí. Y justo, o sea, me quedo con lo guay de esa situación de, joder, qué privilegio de tener gente que te permite ser tú, que te ayuda, aunque no te entienda, se esfuerza para entenderte, ¿no? Entonces, lo recuerdo como algo guay. Qué bien. ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido? O sea, ahora viéndolo como es como es. Creo que la vida es así y hay que aceptarla tal y como nos viene. Pero quizá ahora viéndolo con perspectiva, ¿cómo te hubiera gustado ese descubrir que quizá eras una persona con altas capacidades? Lo que, por ejemplo, contabas de la psicóloga, tal. ¿Cómo hubiera sido ahora en tu escenario ideal? Menos duro. Me gustaría que fuera como menos duro porque es que lo pasé muy mal y lo borro, pero ahora estoy pensando, joder, John, realmente lo pasaste muy jodido y me gustaría que fuera menos duro, pero bueno, es que también, o sea, sí está bien, así está como bien. Es, ¿no? Sí, porque creo que salí más fuerte y me gusta, o sea, el proceso me quedo con lo guay y me gusta recordarlo. Me gusta recordarlo muchas veces en mi intimidad porque me cuesta hablar de esto, pero me gusta recordarlo tal y como fue. Es verdad que, pues imagínate, pues si me lo diagnosticaran, porque a los 12 años también fui a un psicólogo, porque mi madre estaba como, este tío tiene algo. Entonces ella es profesora y lo ve, ¿no? Y pues eso, pues ella planteaba como déficit de atención e hiperactividad, pero tampoco le encajaba del todo con eso. Entonces, bueno, fuimos a un psicólogo y el psicólogo hicimos una sesión y salí igual. O sea, este tío no tiene nada, son tus paranoias, ¿sabes? Entonces, bueno, en la escuela también se planteó la cuestión, como se le dijo como a la coordinadora, bueno, a la que suele estar un poco con gente con neurodivergencias y así intentando ayudar, la psicóloga del cole también, y dijo, no, tu hijo es normal, tranquilo. Y claro, ahí te das cuenta de cómo has hecho ese masking y para intentar parecer a alguien que no eras, ¿no? Y ese masking pues ha durado 23 años y quitarte ese masking cuesta.
esa máscara que te has puesto y esa coraza y esa piel que no es tuya que te has puesto, pues quitarte todo eso, desprenderte y aceptar que te tienes que desprender de ello, pues cuesta muchísimo. Si me hubieran identificado con una persona con doble excepcionalidad de pequeño, pues igual no estaría aquí. Entonces, o sea, acepto tal y como es y ya está, ¿no? Porque igual, no sé, igual me habrían puesto más exigencias en el cole, me habrían pues hecho, bueno, mi camino sería totalmente diferente. Claro. No hubiera hecho lo que he hecho siendo la persona que he sido y está claro que no estaría aquí. Entonces, y estoy a gusto donde estoy. Entonces, para mí, como ha sido, me vale. Oye, pues qué bonito. Me alegro mucho que lo veas así. Sí, porque hay personas que les cuesta, ¿no? Encontrar quizá esos aprendizajes, que no estamos obligados tampoco a sacarlos, ¿no? Pero es verdad que surge rabia al sistema de que no te ha aceptado, de que no te ha reconocido. Rabia a aquel psicólogo que me dijo que no tenía nada, rabia a esos profesores que también me dijo que no tenían nada, ¿no? Rabia a tu entorno, decir como, joder, tengo 23 años, de verdad que no habéis podido identificar esto, pero luego te das cuenta que no hay medios. No hay medios y el chaval iba bien en el cole, entonces ya está. Claro, tenía amigos, entonces bien, ¿no? Ya está, ¿sabes? Entonces, claro, luego llegan los problemas, cuando te das cuenta que tienes una máscara y te quieres desprender de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, sientes rabia, pero luego dices como, pues una vez más, es que el sistema no está hecho por el bienestar de las personas ni del planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que así fue. Sí. De hecho, yo te iba a preguntar una cosa ya desde lo personal. John, has hablado de esa máscara. Más allá de las altas capacidades, ¿cómo ha sido para ti? O sea, ¿cómo notas que te está afectando ahora como adulto el haber vivido toda la vida con una máscara, siendo algo que no eres? Claro, es que ni yo tampoco sabía que tenía esa máscara. O sea, eso era la cuestión. Claro. De que, por ejemplo, no me permitía llorar o no me permitía reflexionar de diferentes temas. Tenía una autoestima bajísima, no hablaba con seguridad, no actuaba. Entonces, bueno, pues para relacionarme con gente, con tías, pues tenía que beber, no había otra opción. Entonces, como esa relación que has creado con el alcohol también, pues es que es chungo, ¿no? Y ves cómo has puesto esa máscara durante muchísimo tiempo y te cuesta reconocerte ahí. Claro. Pero sí, era como, no me permitía hacer cosas, básicamente. Y yo sí, en mi adolescencia he sido feliz, ¿eh? O sea, me ha gustado mi adolescencia y he dicho como, conseguí ser una persona normal, socialmente funcional. Exacto. Sí. Socialmente, como determina la sociedad que tienes que ser. Yeah. Y en esa normatividad pues encajé y lo disfruté. Y la cuestión es que de repente llego a la universidad y me empiezo a hacer preguntas, pues eso, en mi universidad, pues en la carrera que estudié, pues te hacen LAIN, se llama Liderazgo, Aprendizaje e Innovación, y bueno, coges como eso es a nivel personal, la verdad es que fue guay porque de repente te empiezas a hacer preguntas que hasta ahora no te habías hecho, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Qué es las cosas que te gustan? ¿Cómo quieres relacionarte? ¿Cuáles son las personas importantes? ¿Cuáles son las cosas que realmente te importan? ¿No? Entonces, de repente, cuando empiezas a utilizar un pensamiento crítico y te empiezas a conseguir una lucidez que antes no tenías respecto al entorno y sobre todo para ti mismo, pues ahí ya de repente la máscara se empieza a caer a cachitos. Claro. Y ahí de repente dices como, hostia, termino la carrera y digo, ¿quién cojones soy? No tengo ni idea. Y yo pensaba que me conocía más que nunca y que me conocía súper bien. Y de repente, pues no era así. No era tan así. No era tan así. Es que de hecho, yo no sé cómo lo viviste tú, aunque bueno, ya me has compartido mucho, pero yo desde fuera lo que estoy sintiendo es ese duelo de identidad. Exacto. O sea, es como perder un constructo de quién te has pensado toda la vida que eres y de pronto es, vale, si no soy esto, ¿ahora quién soy? Exacto. Hay que volver a construir una nueva identidad. Exacto. Que siempre ha estado, pero tan escondida que no sé cuál es. Tengo que descubrirla. Exacto. Y luego en toda la hipersensibilidad que conlleva ser la mayoría o muchas de las personas con altas capacidades, ¿no? Yo no me permitía llorar antes. O sea, bueno, también eso por la masculinidad, ¿no? Que se ahí impuesta. Juega un papel importante. Pero bueno, tampoco me ha importado mucho eso en ese sentido, pero sí que era como, no me permitía llorar con una peli de mierda de Disney, ¿sabes?
y ahora me lo puedo permitir porque sí, qué cojones, pues me toca la imagen me emociona y me permito llorar y lo digo con orgullo y digo, pues mira, he llorado. Mira qué sensible soy y orgulloso que estoy de ello. Entonces, bueno, pues cosas, eso es un ejemplo súper, o sea, pequeñísimo, pero que yo creo que define muy bien, ¿no? Las cosas que no te has permitido hacer por no entenderte de cómo eras, ¿no? Y cuando entiendes que eres una persona sensible, pues dices, bueno, pues es verdad, pues me afecta la crisis climática y me permito llorar por la crisis climática y punto. Claro. Me afecta que un animal esté en un matadero y lloro por eso y ya está, ¿sabes? Y es como, y entonces me voy permitiendo cada vez más cosas, intentando encontrar esa libertad que no física, ¿no? De quitar todos los constructos sociales que existen hoy en día en la sociedad, que es un tema muy complicado, sí. Y conseguir el don de que la gente no te defina. Interesante, ¿eh? Este último punto. Muy heavy. John, antes de seguir con las altas capacidades, que va intrínsecamente relacionado, a mí me interesa mucho saber cómo has vivido tu infancia, tu adolescencia, con ese sentir que soy raro. ¿Lo vivías más desde la aceptación, desde un acepto que soy raro, como qué bien que me libero también aceptando esto, o en plan, qué narices pasa en mí, por qué soy raro? Es que la cuestión es que me costaba entender que era raro, me costaba aceptar que era raro, pero sobre todo me costaba... O sea, no estaba seguro de que era raro. O sea, es decir, como yo pensaba, como te he dicho antes, yo pensaba que todo el mundo, las cabezas de todo el mundo funcionaban de la misma manera que funciona la mía, ¿no? Claro. Entonces, había cosas que no entendías, había cosas que, pues eso, pues que no te gustaban, que a la gente le gustaba, entonces es como confusión. Pero no era... no sé, la verdad. O sea... No sé. No sé, es una respuesta que suelo soltar cuando no quiero pensar de ello. Muy bien, pues está bien. Oye, pero, la cogemos, es funcional. Es funcional, exacto. No sé, pero me cuesta definir mi infancia, la verdad, en ese sentido. No me acuerdo mucho de ello. Es verdad que lo que te he dicho, que había cosas que no entendía. No entendía y punto. Pero ignoraba también. Ya. Intentaba, pues, adaptarme. Claro. O sea, bueno. Sí, al final pues la capacidad de adaptación total. La tengo en mi ADN desde el minuto uno, desde el minuto que nací, ¿no? Pero bueno, y casi todo el mundo. Pero... Sí, al final el cerebro lo que quiere es sobrevivir y va a hacer lo que sea para que estemos aquí vivos, ¿no? Exacto. Aunque a veces no sea lo más funcional del todo, pero así es como va a funcionar. Sí. John, ¿cómo es ese momento del diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico de las altas capacidades? Pues, ¿cómo es y cómo lo viviste tú? Pues yo fui a hacerme las pruebas, estaba además con fiebre horrible, o sea, fue horrible. Eso también me hubiera gustado que fuera de otra manera. Y yo no tenía un herpes, todo era horrible aquí en el cuello que me estaba jodiendo. Y nada, fue complicado porque de repente... fue después de 2 meses de que me dijera la psicóloga que podría ser una persona con altas capacidades. Entonces esos 2 meses te haces la idea de que vale, bueno, tengo una respuesta, me ha aceptado como persona con altas capacidades, no lo he reconocido a mucha gente, pero estoy siendo honesto conmigo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa si de repente voy a hacer las pruebas y ahora la respuesta que tenía es que no, empezar de cero, ¿sabes? Bueno, de cero no, pero esa mentalidad tenía, ¿no? Ya has construido todo ese... Ahora tiene sentido, sí. Y ahora de pronto ya vuelve a no tenerlo. Sí, claro, porque es que mi vida de repente cobró sentido de una manera muy heavy. O sea, muy heavy. Y este libro, que se llama Demasiado inteligente para ser feliz, que vaya título, de verdad. O sea, ya podían cambiarlo. Desde aquí una petición para cambiar el título de este libro, pero... No, pero eso que fue complicado. De repente se me olvida, o sea, en el momento el psicólogo estaba viendo los nervios que tenía en ese momento y me dijo, John, tranquil, pero, ¿sabes? O sea, no me basta que me digas eso. Entonces, bueno, salió al final, pues no sé cómo, sinceramente, porque el examen fue horrible. Salió que sí, me identificaron como una persona con altas capacidades, pero es verdad que, bueno, se tienen en cuenta como 4 cosas que ahora mismo no me acuerdo muy bien, que es razonamiento perceptivo, no sé si sabes, ¿no? O sea, bueno, estoy ahí en tercero de carrera, algo me sirve, vale. Bueno, segundo, tercero, por ahí ando. No, pero eso, es como se tienen en cuenta 4 cosas. Vale.
Y una era como razonamiento perceptivo, inteligencia verbal, memoria y velocidad de procesamiento. Vale. Y todas tenían como un porcentil de 93, 97, 99. Y en cambio, la memoria tenía en un 66, que en realidad está más, o sea, supera la media, ¿no? Que es el 50%, pero tenía en un 66, y ahí es un indicador de que, hostia, algo no va bien. O sea, vale, eres una persona con altas capacidades, pero de repente un pico para abajo de qué está pasando aquí, ¿no? Y el tío, bueno, pues y yo pues seguía teniendo como problemas de concentración, problemas de no poder estar quieto, problemas de pensar un montón y luego olvidarme de mis 50.000 cosas, y yo sentía que tenía déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y entonces le dije como, oye, salieron las pruebas, y dije, oye, ¿no crees que pueda tener esto? Y el tío el psicólogo me justificó diciendo, no, lo que pasa es que tienes una memoria más, en el 66%, y eso hace que muchas cosas se te olviden, y que justificó, o sea, encontró una razón en el test que hicimos para dar respuesta a las dudas que tenía respecto al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces yo me lo creí. O sea, obviamente no dudé, dije, joder, este tío pues me ha hecho las pruebas, me ha ayudado muchísimo, porque es que cuando tienes una etiqueta, pues muchas veces eres un manual de instrucciones, ¿no? Y este libro lo demuestra, como todo lo que pone aquí, o sea, soy yo, y me ha ayudado un montón, ¿no? Es verdad que, bueno, luego lo de las etiquetas igual, si quieres, hablamos después, porque es un temazo también muy, muy heavy. Pero bueno, confié en él y dije, bueno, pues no tengo trastorno de déficit de atención, es que tengo poca memoria y punto. Entonces, bueno, la cuestión es que seguía con el tema boom, 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 boom. También de repente, cuando salió el diagnóstico, mi autoestima subió. Claro. Joder, por fin sé que soy esto, que sé que soy, cómo actúo, el porqué de muchas de las cosas que no entendía, no sé, mi infancia cobró sentido, todas mis relaciones cobraron sentido, y bueno, pues a construir desde ahí, ¿no? Qué guay este proceso. De repente, pues eso, empecé a construir, y de nuevo, como una falta de autoestima de esto, es que hay algo aquí que no encajo en esta etiqueta. Pues, y entonces, pues me hice las pruebas de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y salió que sí. O sea, no solo tenía déficit de atención y hiperactividad, sino también impulsividad, que he sabido controlarlo por mis altas capacidades. Entonces, por eso ha sido como algo que ha pasado desapercibido durante toda mi vida. Mi trastorno de déficit de atención tapaba las altas capacidades, y mis altas capacidades tapaban mi hiperactividad, mi trastorno de déficit de atención y mi impulsividad. Entonces, claro, digo, esa rabia que sientes como de, joder, ¿por qué nadie me lo ha dicho hasta ahora? Pues de repente, pues dices, pues, John, tío, como, o sea, tienes dos cosas, claro, que uno tapa la otra, ¿no? Entonces, no exijas a tu entorno cosas que son muy difíciles, ¿no? Pero bueno, necesitamos seguir encontrando herramientas para identificar a personas con doble excepcionalidad, ¿no? Claro. De hecho, hubo ese doble diagnóstico casi a la par. No, 6 meses pasaron. Bueno, pero ahí... Sí, ahí ya vamos, de la mano, sí, ¿no? Sí. Pero lo que me dio rabia era que, o sea, tenía que ir yo en busca del diagnóstico. No fue como de parte, quizá de los profesionales, de exacto, vamos a revisar esta parte, ¿no? Entonces han creado una relación, una percepción mía a la psicología un poco chunga. De ahora, por ejemplo, me cuesta ir al psicólogo. De hecho, después de que me diagnosticaran el trastorno, no he vuelto a ir. Porque es como me cuesta como encontrar a alguien que me pueda entender, que, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues estoy muy reacio a eso. Sé que hay espacios seguros para mí, hay en muchos sitios, sí, pero es como, bueno, pues pero es ahora, normal. Sí. O sea, cuando tienes una mala experiencia, yo cualquiera diría ahora, con Somos Estupendas, pero... Yo tenía 18 años, fui por primera vez a la psicóloga, tuve una muy mala experiencia, yo iba con una relación de violencia de género y la chica nos dijo que teníamos que hacer terapia de pareja para regular mi impulsividad y mi inestabilidad emocional. O sea, y a partir de esa experiencia no he vuelto a terapia hasta 10 años después. O sea,
que una mala experiencia te puede hacer no volver, porque hay una retraumatización de la experiencia, ¿no? Claro. O sea, que es normal por lo que estás pasando. Lo bueno es que sabes que hay espacios donde si algún día te sientes preparado puedes hacerlo, y aunque seguro que ya lo sabes, súper importante que la psicóloga esté especializada en lo que tú necesitas. Claro. Porque psicólogas, pues sí, pues te has sacado la carrera, el máster, pero es que tienes que estar especializada en lo que vas a trabajar, si no va a seguir faltando ese matiz de comprensión, ¿no? De que te pueda ayudar. Súper importante. Exacto. Me has dicho, hablemos de las etiquetas. Exacto. No sé, también como para mí me han servido, ¿no? Muchísimo, porque cuando me identifico con una persona con altas capacidades, pues lo que te he dicho, de repente toda mi vida pues tuvo sentido. Y nada, pero las etiquetas tienen una función, cuando tienen una función descriptiva, es como, quítatela. Porque es que no te sirve para nada que una etiqueta te diga cómo eres. Ya. Tiene que tener una función representativa. De, me representa esta etiqueta, la cojo y me representa, ¿no? Me sirve para mí. En cambio, pues... Y utilicemos las etiquetas de esa forma. Total. Bueno, antes te contaba que a mí me pasó con la alta sensibilidad. Que para mí fue muy liberador ponerme la etiqueta de persona altamente sensible. Sí que creo que, pues como bien has dicho, me representa muchísimo. Es que es la forma en la que yo entiendo y me muevo por el mundo y percibo la vida. Claro. Pero, ¿sabes? Claro. Soy mucho más que ser paz. Muchísimo más. Y claro, las altas capacidades tienen muchos prejuicios. Ya. Y entonces esa etiqueta puede jugar un papel descriptivo cara a lo externo. Sí, sí. O sea, que la gente te defina. Entonces, claro, ese es el peligro. Y si tú coges esos prejuicios y te defines con esos prejuicios, ahí es cuando la etiqueta funciona de manera descriptiva. Mal. Soy mucho más que esto. Sí, y además has dicho un punto muy interesante, porque volviendo a la alta sensibilidad, que ahora es algo como súper cool y moderno, en plan, todo el mundo quiere ser paz, como digo yo, pero nada que ver con la alta sensibilidad, con las altas capacidades. O sea, las altas capacidades, aparte de que hay muchísimo desconocimiento, la gente no tenemos ni idea, me incluyo, es que tiene esa connotación negativa, como que hay algo de malo en ti. Exacto. Entonces ahí ya no mola tanto, ¿sabes? No mola nada, claro. Y luego de repente pues comentarios con amigos, John, ¿cómo no puedes saber esto? Y yo, que te den, que yo crees que me sé todo. Y eso, claro, si tu autoestima está bien, te la suda. Pero si tu autoestima está de puto culo, pues no te la suda. Y ese comentario te afecta. Cuando me lo hicieron, pues ya sé que me quieren un montón, sé que lo hacen con la mejor intención del mundo, pero no, o sea, estás cayendo en esa etiqueta y los prejuicios que tienen esa etiqueta, ¿no? No sé todo, o sea, no sé, de hecho, sé muy poco de todo lo que puedo aprender, ¿sabes? Sí. Y ser una persona con altas capacidades va muchísimo más allá de... Es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Pero las personas lo basan como en tienes mucha inteligencia, en plan, eres muy listo. Sacas 10, cuando en realidad muchas personas con altas capacidades pues terminan en fracaso escolar. Claro. Porque no se entienden, se aburren, las metodologías de estudio no se adaptan a sus necesidades y pues terminan pues mal. Entonces, claro, es complejo. Hay que deconstruir muchísimo, en todos los sentidos. No, como sociedad tenemos mucho trabajo por hacer. Muchísimo. John, si tuvieras que... A ver, porque también para mí es complejo. No es ni muchísimo menos desde esa diferenciación, como si hubiera algo en plan raro en ti, pero la forma en la que tú te relacionas, la forma en la que tú percibes el mundo, tu entorno, tus relaciones sociales, tus relaciones amorosas, el mundo en el que te rodea, ¿has notado ciertas diferencias o de qué forma sientes que interfiere las altas capacidades en la forma en la que tú te relacionas con el mundo? Interfiere muchísimo. Y es algo que me da miedo, sinceramente, de no poder encajar con nadie y sentirte solo. O sea, y solo... A veces la soledad se romantiza y es como... Y yo, pues viajando en mi furgo, pues a veces la disfruto de una manera súper chula, pero también a veces como no poder generar conexiones profundas
no al final, que es yo creo que la soledad se define así, ¿no? Pues te pone en un estado de alarma de necesitas estas conexiones, ¿no? Y claro, me cuesta encontrarlas. Es verdad que las encuentro, pero que a nivel, pues eso, por ejemplo, amoroso, pues me cuesta muchísimo más relacionarme, bueno, en este caso hasta ahora con tías, pero obviamente pues abierto a cualquier experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ello, intentando generar esas conexiones profundas y ver en qué sitio se coloca cada persona en tu entorno, ¿no? No sé, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero... Yo creo que lo has explicado muy bien. Y creo también que al menos lo que a mí me llega es como la pregunta de cómo estás del principio que has dicho en proceso. Creo que me ha recordado mucho a eso, ¿no? Que tu respuesta me ha llegado como estoy en proceso. También de descubrir de qué forma interfiere y de qué forma puedo ir regulando, ¿no? Esta nueva realidad desde este diagnóstico que quizá te da una visión más amplia y cómo empezar a establecer relaciones que sean buenas para ti. Sí, exacto. Y también, bueno, pues o sea, las relaciones que he tenido hasta ahora sí que han sido desde una persona que tenía la autoestima por el suelo, desde una persona que no se conocía, desde una persona que tenía muchas cosas que descubrir, ¿no? Entonces no han sido muy sanas, ¿no? Sobre todo, bueno, a nivel personal con algunos de mis familiares y así, pues ha sido como muy, muy tóxicas y desde la envidia. Porque, y eso es algo que me cuesta muchísimo hablar, como pues la envidia que tengo hasta a personas que son socialmente funcionales, ¿no? Y por ejemplo el libro, o sea, habla increíblemente de eso. Y sí, o sea, sí, lo leo. Dale. Me va a costar, ¿eh? A ver. La envidia. En el caso del superdotado no se piensa espontáneamente en este aspecto de la personalidad y sin embargo sueña en secreto observando la vida de los demás. La de la envidia, esa es esa espontaneidad, esos placeres simples y esa felicidad elemental. Todo eso le parece completamente inaccesible. No logra apreciar las cosas sin que la máquina de pensar, de diseccionar, de analizar y de estudiar se dispare. No consigue participar en un acontecimiento, en una reunión, en una asamblea sin captar todas las emociones presentes, sin descifrar todos los sobreentendidos, todas las apariencias y todas las imposturas. No consigue pulsar en botón de pausa para estar con naturalidad junto a los demás y con los demás. Así se acentúa ese sentimiento de inferioridad. Los otros saben cómo vivir y qué hacer, parecen completamente seguros de quiénes son, de las decisiones que toman y de la vida que llevan. Cuando hablan están seguros de lo que dicen y de lo que piensan. Desde su rincón el superdotado los observa con envidia. Le encantaría tener esa experiencia, pero en el fondo está convencido de que no la tendrá nunca. Entonces, o bien fuerza la máquina para disimular, o bien se excluye. Y es como, yo creo que lo que define las relaciones que he tenido, pues es mucho desde esa envidia intentar tener esa vida funcional. Y y eso, cada vez que leo este parrafillo, pues lloro mucho. Me he contenido, pero bueno. Bueno, puedes llorar. Sí, ya sé que puedo llorar, sí. Pero bueno. Pero es normal, entiendo, ¿no? Que se remuevan tantas cosas. Es como... Tiene que ser tremendamente doloroso. Lo es. Tratar de encajar todo el rato y a la vez me acepto. Exacto. Y es que la pregunta es como, ¿me aceptaré o quitaré esa envidia algún día? O sabes, como... Y es que yo creo que el título de este libro es como la pregunta más difícil que puedo hacerme. Demasiado inteligente para ser feliz. Luego también, ¿qué es la felicidad, no? Bueno, eso es otro temazo. Otro temazo que da para otro podcast. Sí. Que la sociedad no pone nada fácil, por cierto. No. Yo creo, John, no me gusta dar consejos. De hecho, siempre pienso, los consejos son las cosas que nadie te pide, ¿no? Pero por si te sirve o te ayuda, creo que es muy bonito más que bonito, necesario que te des el permiso de sentir todo lo que estás sintiendo, en cuanto a darle tiempo a este proceso también.
Lo que pasa es que cuando a veces es tan doloroso quieres como que pase ya y necesitamos respuestas rápidas. Pero pienso, hace mucho tiempo, pero hace poco tiempo también que has encontrado una respuesta que es muy representativa y significativa para ti, como para pretender quizá responderte ya si eres demasiado inteligente para ser feliz. O sea, creo que todos los procesos tienen como esa cosa, ¿no? De esa espiral que va muy, muy abajo y luego hay como encontrar ese equilibrio, pero entiendo que también forma parte del proceso. 100%. Sí. No, yo los consejos, vamos, 100%, las cojo y los agradezco. O sea, así que gracias. Gracias a ti, Jon, por todo lo que has compartido, porque no creo, no es en plan sé o me imagino, puedo ver también y sentir, ¿no? Lo difícil que ha sido para ti hablar de esto. Espero de corazón que, aunque sea un poquito, haya sido reparador o sanador en sí mismo el poderlo expresar, que muchas veces hablarlo y hablarlo. Total. O sea, es verdad que sentía como esa responsabilidad del privilegio que supone hoy en día la salud mental, ¿no? En esta sociedad de mierda, pues siento esa responsabilidad de decir como, mira, pues yo desde mi altavoz pequeño que tengo en mis redes sociales, pues puedo dar visibilidad a esto y puedo hacer que la gente se sienta identificada y que pues al final mejorar la vida de la gente, ¿no? Pero también es algo más de dentro, has sido honesto con tú mismo, sé honesto con los demás y expúlsalo, o sea, sácalo, ¿no? Entonces, me parece, o sea, también lo hago por mí, 100%. Pues qué bien. Pues una vez más, gracias de corazón. Gracias a vosotras. Este es tu podcast. Puedes venir a hablar de lo que quieras. Bueno. Quizá la próxima vez de un tema un poquito más, ¿verdad? Sí, un poco más de risas y así, pero bueno, me lo pasa. No, la verdad es que me he sentido súper seguro. Así que, y gracias por todo el trabajo que hacéis, que en Somos Estupendas, porque sabéis que para mí sí que habéis sido referente. Poner la salud mental en el centro de todo, ¿no? Sí. Y celebrar la diversidad y la complejidad humana. Total. Que a veces se nos olvida. Sí, y de hecho, ya desde lo personal te voy a decir una cosa, Jon, me parece súper necesario que hablemos de esto, porque muchas veces yo como personita que ha creado este espacio, me he cuestionado muchas veces a mí misma qué entendemos por salud mental. Y de verdad, de corazón, ni muchísimo menos quiero infravalorar, menospreciar, invalidar aquellas problemáticas que no están relacionadas quizá con pues, un trastorno severo, vamos a poner, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de salud mental tendemos a imaginarnos pues, el bienestar emocional, la autoestima, problemáticas generalizadas, un poco que vienen dadas por el hecho de ser humanas, y se descartan todas aquel tipo de patologías o de trastornos que ya no nos entran dentro como de lo cool de la salud mental. Y ahora, teniendo el centro, tratando a tantas personas y encontrando lo complejo que es el ser humano, he vuelto a conectar mucho más con lo que significa la salud mental. Que salud mental es mucho más que hacer rituales de autocuidado, que tener una buena autoestima, que trabajar en tu ansiedad. O sea, que la salud mental no puede dejar de lado según qué personas. Es como que siento que se ha centralizado, es que no sé si me estoy explicando muy bien, pero es como que si de repente siento que la salud mental es solo lo que nos interesa. Son aquellas personas que aunque estemos un poquito malitas, entramos dentro de los cánones. Exacto. ¿Sabes? Es como, sí, queremos diversidad, pero fuera las gordas, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo con la salud mental. Queremos salud mental, pero ceñidito. Sí. No vayas a estar tú muy loco, ¿sabes? Ya, de repente. Este tipo de salud mental ya no nos gusta. No nos gusta, no, total. O sea, creo que sí que existe esa percepción y yo creo que caigo dentro de esa normatividad, ¿no? O sea, es como, bueno, pues al final sigo una persona que de repente admira a una persona y de repente dice que tiene esto, pero claro, es una persona guay o no sé, ¿sabes? Entonces, pero bueno, sí que tenemos varias cosas que igual no se hablan demasiado, entonces... Claro, y que también forma parte de la salud mental. O sea, total. Y que hay que acoger a las personas desde esa salud mental. No es en plan, no, pues tú no, ¿sabes? Sí. Tu salud mental no nos importa tanto. Exacto. Sí, 100%. Bueno. Así que, Yaiza, pues gracias. Gracias.
Es que ricasco. Es que ricasco. Madre mía, es mi sueño en la vida, aprender euskera, te lo juro. Pues cuando quieras. Tengo una amiga vasca que yo no paro de decir, pero Real, por favor, enséñame, pero es que es tan difícil. Es muy complicado. Y el otro día nos reíamos en el centro porque decíamos, wow, imagínate una terapia en euskera. Tiene que ser... Sí, mi primera terapia era en euskera. Wow. Sí. Me encantaría mirar así. Sí. Y no entender nada. Como... Pero bueno, pues nada, lo dicho. Gracias de corazón. Gracias a ti. Vale. Y a vosotras... Te iba a dar un abrazo, sí, pero hago despedida. Termina. Hago despedida, perdona. Y a vosotras, muchísimas gracias un domingo más por estar aquí, por escucharnos. Espero de corazón que todo lo que ha compartido Jon te llegue de alguna manera. Si conoces a alguna persona que pueda estar pasando por algo similar a lo que ha pasado Jon, de verdad que agradeceríamos mucho que le hicieras llegar este podcast. Y nada más, como siempre, gracias por puntuar este podcast en Spotify, porque es una forma muy bonita de hacernos llegar pues las gracias por todo lo que hacemos. Y ya está, todo dicho. Muchísimas gracias una semana más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¡Abrazo!